Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de la materia de computación. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es este componente muy importante de la computadora, el procesador. Inicialmente, ¿qué es el procesador? Es el microchip más importante de una computadora. Se le considera el cerebro de la computadora, ¿no? Está realizado de silicio y constituido por millones de transistores integrados que permiten realizar las labores o funciones que tenga encomendado el chip. En el microprocesador se procesan todas las acciones de la computadora. Tal como lo indica, al indicar que es el cerebro, es la parte lógica de la computadora. Cuando nosotros queremos que nuestra computadora realice una acción, es el procesador el que ordena a que se realice esa acción. En pocas palabras, es el cerebro. Con esa simple frase ya podemos entender qué es el procesador y cuál es su función. Es el que ordena a las otras partes para que se ejecuten todas las acciones necesarias. Pero ¿de qué partes está compuesta el procesador? Lógicamente funciona como la unidad de procesos. El procesador. El microprocesador está compuesto internamente por dos elementos principales, que son el UC y el ALU. El UC es la unidad de control y el ALU es la unidad aritmético-lógica. Obviamente estas dos están conectadas entre sí y mediante un conjunto de conexiones conocidas como buses. Cuando hablamos de buses estamos hablando de una conexión que existe entre dos elementos. Y un bus es ese puente que permite el flujo de información. Pero ¿qué es este UC y este ALU que componen o que está dentro de nuestro procesador? El UC es la unidad de control. Se puede decir que se encarga de recibir y ejecutar las instrucciones que el usuario introduce en el ordenador, o sea, gestiona directamente la ALU e indirectamente al resto de componentes del equipo. Podríamos decir en otros términos que el UC es el que ordena, el jefe de toda la computadora. En cambio el ALU es la unidad aritmético-lógica, que se encarga de realizar operaciones matemáticas específicas, sumas, multiplicaciones, divisiones, todas las operaciones que le indica la UC. Entonces el ALU es el encargado de realizar las operaciones, ¿no? La parte lógica, la parte aritmética de la computadora. Esa es el ALU. Los dos están muy conectados entre sí para poder realizar todas las órdenes que nosotros le damos a la computadora. Esas dos son las partes, los elementos importantes que tiene nuestro procesador. En un procesador, lo importante es saber la velocidad. Es un dato muy importante la velocidad del procesador. Tenemos dos tipos de velocidades dentro del procesador, la velocidad interna y la velocidad externa. La velocidad interna se mide generalmente en gigahercios, ¿no? Porque es una velocidad rápida, una velocidad dentro del procesador, dentro de la propia estructura, la velocidad en la que realiza las operaciones, la velocidad en la que hace las operaciones aritméticas, la velocidad en la que el ALU trabaja, ¿no? Esa es la velocidad interna. En cambio, la velocidad externa, que es también conocida como velocidad FSB, es la velocidad en la que se comunica el microprocesador y la placa base o la tarjeta madre. Al decirse velocidad externa es la velocidad en la comunicación del procesador con los demás elementos. Generalmente se mide con megahercios, ¿no? Y obviamente esta velocidad depende mucho con el tipo de tarjeta madre que está conectado el procesador. Si tenemos una tarjeta madre que a lo mucho puede soportar digamos unos 500 megahercios de velocidad y nuestro procesador puede trabajar hasta 800, obviamente nuestro procesador no va a poder trabajar a lo máximo, se va a adecuar a los 500 megahercios de la tarjeta madre.
Es importante tener este dato en cuenta antes de adquirir un procesador o de conectar un procesador a una tarjeta madre. Podemos hablar de cómo se realiza la conexión del procesador a la tarjeta madre. Podemos ver que la conexión es mediante unos conectores externos que hay que pincharlos, entre comillas, en la placa base. El lugar de la placa en la que se conecta con el procesador se llama socket. A lo largo de la historia han surgido diferentes tipos de procesadores y actualmente va cambiando, la nueva tecnología cambia y nuevos procesadores van apareciendo en el mercado. Es por ello que también estos conectores, estos sockets, van actualizándose a medida de que los procesadores van surgiendo. Entonces existen diferentes tipos de sockets. El procesador, al ser el elemento principal de la computadora, ya que como su velocidad es en gigahercios, realiza tantas operaciones al mismo tiempo, es el elemento que más calienta de nuestra computadora. Al ser un elemento que tiene ese defecto, el defecto de que por realizar muchas operaciones calienta bastante, existe mucha probabilidad y mucho riesgo de que se arruine, de que exista un problema, de que se funda. Es por ello que es necesario disipar el calor para poder mantenerlo estable, para poder mantener a una temperatura adecuada que no sea peligrosa para la estructura del procesador. Es por ello que el principal sistema de enfriamiento que tiene nuestra computadora es directamente conectado al procesador. Entonces existen dos tipos de sistemas de refrigeración que se puede utilizar para enfriar nuestro procesador. Uno es el sistema de refrigeración por aire y también el sistema de refrigeración líquida. El más común y utilizado por la mayoría son los sistemas de refrigeración por aire. Este sistema consta de un disipador metálico que aumenta el área de radiación, permitiendo que la energía salga rápidamente del sistema, y un cooler, o sea un ventilador, que lo enfría. Si nosotros podemos ver en la imagen, tenemos un elemento de metal, que ese es el disipador, está conectado directamente, choca directamente al procesador. Este disipador lo que hace es agarra la temperatura del procesador y lo coge. Si el procesador calienta, el disipador también va a calentar a la misma temperatura. Está hecho con un material que fácilmente puede copiar la temperatura. Se distribuye fácilmente la temperatura del procesador a este disipador. Entonces, como los dos elementos están unidos, el procesador y el disipador, si tú enfrías el disipador, también vas a lograr enfriar el procesador. Esa es la lógica de este sistema de refrigeración. Es por ello que tiene su propio ventilador, que es el cooler, el cual se encarga de enfriar directamente al disipador. Entonces, como está enfriando el disipador, también va a lograr enfriar nuestro procesador. En cambio, los sistemas de refrigeración líquidos se realiza por medio de circuitos cerrados y tubería que conecta por los dispositivos principales, ¿no? Entonces son tubos que van conectados directamente hacia el procesador y hacia otros elementos, tal vez como la tarjeta de video y demás, que necesitan refrigeración, principalmente al procesador. Estos tubos tienen un líquido que enfría, que está en una corriente constante, cosa de que constantemente se va enfriando. De ese modo tenemos los dos sistemas de refrigeración. Actualmente existen diversos tipos de microprocesadores en el mercado, en especial en nuestras computadoras de escritorio. La nueva tecnología que ha abarcado en estas épocas son los procesadores multinúcleo.
Habíamos hablado inicialmente que un procesador es como el cerebro de una computadora. Por tal motivo, el procesador solamente puede ejecutar una acción a la vez. Un procesador con un solo cerebro solamente puede ejecutar una acción. No puede ejecutar dos acciones al mismo tiempo. Obviamente nosotros cuando utilizamos nuestra computadora tenemos varias acciones ejecutándose al mismo tiempo. Podemos abrir el Word, podemos abrir un navegador y otros programas que están ejecutándose al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que hace el procesador? Lo que hace es distribuye su tiempo para ejecutar todos los programas. Un rato ejecuta el Word, después va y ejecuta el navegador, después otro programa, entonces va intercalando. Obviamente esa intercalación es por milisegundos, por milésimas de segundos. Nosotros no notamos, pero el procesador trabaja de ese modo. Va realizando todas las acciones intercalando. Cuando nosotros ejecutamos varias aplicaciones al mismo tiempo, por más de que nuestro procesador sea rápido, siempre va a existir un punto de quiebre donde se va a lentear. Es por ello que se han creado los microprocesadores multinúcleo. ¿Qué es un procesador multinúcleo? Es aquel que combina dos o más procesadores independientes en un solo paquete, en un solo circuito integrado. En pocas palabras, es como un procesador con dos cerebros. Si tenemos un procesador con 3 núcleos, es como si tuviese 3 cerebros. Entonces puedes realizar 3 acciones al mismo tiempo. Si tenemos un procesador con 5 núcleos, es como si tuviese 5 cerebros. Ese procesador va a poder realizar 5 operaciones al mismo tiempo. Obviamente si hay más operaciones que realizar, entonces estos cerebros se van distribuyendo uno en uno para realizar todas las acciones. Esto hace de que se vuelvan las operaciones que realiza el procesador se haga de manera más eficiente y más rápida. Datos a considerar al comprar un procesador. En el mercado actualmente existen dos marcas que están muy bien posicionadas en cuanto a los procesadores, que son Intel y AMD. Son 3 datos que tenemos que tomar en cuenta al momento de comprar un procesador. 1. La cantidad de núcleos. Actualmente, un procesador que tenga solamente 1 o 2 núcleos ya es considerado obsoleto. Y para las aplicaciones que están en la actualidad, sí es obsoleto. Entonces, la cantidad de núcleos es un dato importante que se tiene que considerar al comprar un procesador. También la velocidad interna. Habíamos hablado que la velocidad se trabaja en gigahercios. Esa velocidad es importante. Tenemos que tener anotado y saber a qué velocidad trabaja nuestro procesador para que también coincida con la tarjeta madre y con otros elementos de nuestra computadora. Y tal vez lo más importante, el tipo de socket que necesita el procesador. Si es que yo tengo una tarjeta madre ya nueva que tiene un tipo de socket, pues tengo que buscar un procesador que pueda ingresar a ese socket. Cuando llevemos el tema de las tarjetas madres y de cómo armar tu computadora, vamos a tocar a profundidad los tipos de sockets que existen. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.